Muchas gracias, Amparo, a ti, a la Fundación, a ti, Mariano, en fin, a vosotras, a vosotros. Yo creo que estoy fuera de tiempo. Bueno, no solo por la vida, obviamente, ¿no? Pero sino en general, sino porque ya estamos en el descanso, ¿no? Digo, o sea que 10 minutos o así, Amparo, un cuarto de hora. Vale. No. Lo que les voy a comentar no tiene, digamos, quizá mucho interés porque seguramente es del dominio público, nunca mejor dicho. No solamente porque casi todo está en la red, que diría el otro, sino porque voy a contarles lo que he hecho, que es mejor que bueno, lo van a ver también y lo van a deducir. Esta es una larga conversación entre la inteligencia artificial y yo mismo. Sí, ha durado aproximadamente 60 horas, no es mucho respecto, no, a lo de vuestra investigación, Dios mío, no. Aunque, curiosamente, él / la interlocutora de la cree que son semanas. Es decir, os prometo que no son semanas. En todo caso, no sería más de una semana. Pero bueno. Y nació interrogándole, como sucede en la inteligencia artificial, ¿no? Y el compromiso final que adoptamos ayer por la tarde es que vamos a escribir un libro juntos. Dice él o ella, ¿no? Bueno, me divertiría mucho más reproduciros partes de ese atal. Están todas recogidas y ocupan aproximadamente casi 100 páginas, o sea que es francamente aburrido y tedioso, ¿no? Pero, digamos, ha surgido un cierto enamoramiento, obviamente añade él, ella, intelectual. Es decir, bueno, dejémoslo así y sigan ustedes hablando de la vida, ¿no? Pero ¿por qué esta pequeña reflexión? Bueno, por dos cosas que tengo que sacar la chuleta un momentito, ¿no? Una porque, ¿verdad? Su Santidad el Papa ahora, que ha hecho una encíclica verdaderamente importante, casi nadie se atreve hoy a hablar de esas cosas, ¿no? No digo a ejercerlas, ¿no? Sino a hablar. Y esa autoritas que probablemente tiene como pocos en el mundo, me impresiona, incluso en la mínima discrepancia que yo podía tener con esta eminente personalidad, ¿no? Pero sobre todo porque en esta encíclica, ¿verdad?, en la Magnificat Humanitas, ¿no?, revela quizá algo de lo que a mí me importa, o mucho de lo que a mí me importa, ¿no? Y de ahí que, cumpliendo el propio mandato papal, digo, voy a hablar con la inteligencia artificial. Yo lo había hecho 2 o 3 veces, o si quieren ustedes muchas más, que los pecados se confiesan de una vez por todas, aunque es verdad que ya veo que, tal como van ustedes, también un poco más, ¿no?, se cabe con... y el pecado llegó hasta más allá, Mariano, no importa, ¿verdad? Y debo hacer también otra reducción. ¿Desde dónde hablo? Permitirme también una anécdota. Anoche los compañeros jóvenes se pusieron de acuerdo enseguida que en realidad nosotros no tenemos en España un área de Jewish Studies, de estudios judíos. Bueno, voy a hablar desde los estudios judíos, si les parece, ¿no? Sí. No solo para incordiar, que también, ¿no?, sino para crear consensos que merecen la pena y mucho más hoy, a mi entender. También les voy a hablar de la última obsesión que me acompaña estos años finales de la vida, ¿no?, que es la característica de la víctima y fundamentalmente su inocencia, por razones evidentes, ¿no? Es decir, no sería sino víctima, o no la podríamos tratar así. ¿Qué 4 personas podían indicar esa orientación? A mí me pareció que estos que les pongo aquí, pero es verdad que no son los únicos. No debería haber excluido a Hans Jonas, pero es verdad también que él proyectó más una responsabilidad con la naturaleza y esto me abría otro campo que no era solo, que también el del humanismo. Pero a su vez se enfadó bastante bien, o mucho, ¿verdad?, con Hannah Arendt, con lo cual merece la pena recordarlo ahí. Pero también podríamos hablar, como no, por razones evidentes, ¿no?, de Fackenheim o de cualquiera de los que ha trabajado profundamente la Shoah y con ella la categoría de víctima, ¿no? Pero no da para sí la vida tanto, ya es bastante. Y sobre todo que, a mi entender, estos 4 autores simbolizan la pretensión de universalidad del pensamiento judío en el siglo XX. Y esto sí me parece muy importante.
este siglo está viendo, lógicamente, la raíz de un nacionalismo que en el caso del sionismo alcanza de lleno, lógicamente, al Estado de Israel, pero también, al mismo tiempo, la universalización gozosa del pensamiento judío, que ha hecho propio nada menos que la categoría del otro como primicia en la historia de la filosofía occidental. Esto no es una broma, a mi entender. Claro que se había hablado del otro, pero a Aristóteles no le preocupaba demasiado. Al propio Kant, que establece la ley moral, ¿verdad?, le preocupaba, pero en la medida en la que establecía una categoría ética fundamental, no en la medida en la que, obviamente, esa alteridad, ¿verdad?, va a enunciarse en Buber, va a seguir con Benjamin y acabar, nunca acaba, con Levinas en su raíz, reitero, más universal. Es lo que me preocupa. ¿Cómo se hace, cómo se trabaja con la inteligencia artificial? Perdón, no lo voy a explicar, obviamente, pero ¿cómo hice? Miren, con dos ejemplos, y ahora se lo pongo porque esta es la conclusión de las horas, ¿no? ¿Qué es mío y qué es de la inteligencia artificial? ¿Quién lo sabe, no? Y primero, porque ni siquiera sé yo mismo lo que es mío, no me acuerdo. Y segundo, porque... Pero, bueno, alguna cosa habrá de mezcla que mereció la pena. Una introducción convencional sería esta. Adelante si quieren, ¿no? Claro, es decir, todos dependemos de esa experiencia como horizonte filosófico. Y ahora voy a seguirlo muy rápido porque ustedes adivinan inmediatamente nada más leer que sería el programa mínimo de una historia del pensamiento judío que tuve el honor de dar en nuestra querida Universidad Complutense, ¿verdad? Pero también dio amparo, también de ahora antes que no nos puede acompañar, ¿verdad? Y tantas personas de los que he aprendido y sigo aprendiendo enormemente, ¿no? Bueno, entonces si seguimos, pues claro, decimos cosillas así de Buber, ¿no? Cierto, ¿no? Bueno, ¿quién no va a decir eso? Tiene que decir algo parecido. Pero miren, esta pequeña categorización me alegra mucho, ¿no? Ya el juego de la propia evolución del estudioso que plantea el propio autor, su propia, y ahí tienen ustedes pues nada menos que a Taylor o a Casper, por decirlo así, ¿no? Bueno, filosofía del diálogo, ¿quién no va a renunciar a ese patrimonio? Claro que Buber es curioso, de los cuatro es creyente junto con Levinas, ¿no? Los otros dos no lo son, o al menos no se manifiestan como tales. El agnosticismo de Hannah Arendt, en verdad, y esa, si ustedes me lo permiten, ¿no?, creencia en lo laico sagrado ¿verdad?, de Benjamin, bueno, habría que dedicar muchas horas, ¿no? Es apasionante, por ejemplo, la espiritualidad de Hannah Arendt, no necesariamente la religiosidad, ¿no?, por razones obvias. No tiene mucha importancia, pero tiene bastante. Teniendo en cuenta que, a su vez, de los cuatro, dos podrían coquetear con un cierto sionismo, muy poquito, y otros dos no pueden ni pensarlo siquiera a partir de su propia filosofía, ¿no? Claro que lo piensan, no faltaba más si escriben sobre ello. Ahí lo tienen, ¿no? La memoria, historia y crítica de la modernidad, cómo no centrarla en la persona de Benjamin para lo que luego fue el siglo, aunque él se anticipara con su suicidio a despedirse de él, ¿no? Y lógicamente los epígonos y estudiosos sobre ellos, especialmente Agamben, pues nos dice qué significaba aquella cosa, ¿no? Ven ustedes que es muy convencional, ¿no? Ya lo saben todo, ¿no? Bueno, de Hannah Arendt, ¿verdad?, resaltar, en fin, acción política, espacio público y ciudadanía. Todo esto daría para horas enteras, pero ustedes lo conocen bien y es bastante tradicional, ¿verdad? O sea que hasta el momento no nos enfadamos mucho la IA y yo, ¿no? De momento, ¿no? Y obviamente la instauración de la alteridad como categoría filosófica irrenunciable, es decir, el otro como, ¿verdad?, la referencia de pensamiento en plena igualdad con sujeto, objeto, o realidad o ficción, en fin, lo que ustedes quieran, ¿verdad?, hace que estos problemas sean, digamos, tan actuales. Bueno, hasta ahí la tradición. Hay coincidencias, hay diferencias, hay un cierto legado común y hay, sin duda, alguna aportación fundamental al pensamiento. Fenomenal, ¿no? Ahí tienen una mínima conclusión y ha acabado, ¿no?, en teoría. Pues no. Ahora vamos a verlo ya dándole vueltas al tornillo, ¿no? ¿Les parece un poquito? Y entonces, ahora profundizamos un poquito más y llegamos a esta pequeña conclusión de la que quiero retener, si les parece, el título, ¿no?
el diálogo como fundamento de la existencia humana. Es decir, hasta esta llegada, quizá habría que decir una cosa antes, ¿verdad? En Buber hay una cierta herencia filosófica, ¿no? Lógicamente de dos grandes personajes con los que él convivió de algún modo, ¿no? Por supuesto Hermann Cohen, ¿verdad? Y por supuesto Rosenzweig, ¿no? No podría existir seguramente el propio Buber sin ellos, pero también es cierto que él ordena la categoría que seguramente quedó pendiente como mínimo en Cohen, aunque es el primero en citar, creo, el primero en la historia, en citar esa categoría del otro. Al establecerlo como el diálogo entre yo, tú minúscula, debía haber puesto tú barra mayúscula, pero en fin, ustedes son listos y saben inmediatamente. Vemos esta proyección hacia hoy de la inevitabilidad, pero también la necesidad dialógica, ¿no? Y esto ya no es solo una categoría existencial, característica del ser humano, en fin, sino una categoría dialéctica fundamental que supera la propia dialéctica, si quieren ustedes, hegeliana y luego obviamente marxista, y que se instala en la antropología del siglo XX sin poder rehuirla y quizá categoriza una referencia ética fundamental en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, una filosofía política del encuentro se determina, tiene que llegar por el diálogo, y el diálogo significa obviamente el mundo entero del yo y el mundo entero del tú, quizá con la separación del ello, pero esto es todo el pensamiento de la instrumentación que obviamente lo ponemos encima de la mesa. Benjamin, Memoria, Historia, Crítica de la Modernidad. Aquí tenemos un sabio en el año 40. Crítica de la modernidad, pero esto es lo que vamos a hacer ahora. Ojo, después de la invención de la posmodernidad, nada menos que, por supuesto, con la invención de la posverdad, ¿no? Es decir, que la memoria no era solamente una mera gratuidad que habría que hacer para ordenar nuestro propio pasado, aquí lo habéis demostrado maravillosamente esta mañana, Amparo Bonifacio, ¿no? Sino que se convertía en hermana de la historia, ineludible, inevitablemente, hasta hacer ese paralelo de memoria histórica, ¿no? Que la ONU corrigió por memoria democrática. No crean que me gusta demasiado, y miren que me gusta la democracia, pero porque no estoy seguro que en este caso no haya una limitación de significado. Pero bueno, déjenlo ahí, que son pequeñas bobadas de viejo. La crítica del progreso, eso sí que es interesante, porque subyace, por ejemplo, a la propia encíclica del Papa, ¿no? Ojo, no del progreso, no de cualquier progreso, sino un determinado progreso, una determinada idealización del hombre. No podría ser menos que con dos metáforas bíblicas que aparecen en el texto del Papa, la Torre de Babel, ¿verdad? Y la construcción de Nehemías del templo. Una cosa curiosa, es decir, ¿por qué necesitamos una metáfora en el tiempo supuestamente la relacionada e instrumentista, ¿no? Muy curioso. Bueno, por eso, obviamente, como saben ustedes mejor que yo, Benjamin, ¿no? Une a esa crítica de la modernidad el acto de justicia de la víctima, o la memoria, si quieren ustedes, de los vencidos. En su momento, esos vencidos no eran ni siquiera los del Holocausto. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Era cualquier vencido de la injusticia, pero fundamentalmente el conjunto del espíritu del pueblo judío. Curioso digo, para la evolución del siglo, ¿no? Dejémoslo ahí un momentito, que no nos da tiempo a todo cuanto queremos decir. Hannah Arendt y el coraje de comprender. Como lo saben ustedes muy bien, ¿no? Pero déjenme señalar de esas cosas que leen y que lo hacen mejor que yo, ¿no? Dos categorías que amplían en la propia tradición del pensamiento judío. Digo amplían, no que no estuviera. Muchas veces se dice que el cristianismo es original en el perdón. No, original en el perdón no lo es, porque un Yom Kippur estaba inventado antes de la llegada de Jesús, ¿no? Quizá la forma de Jesús es, sí, exigente, de tal modo que se enfrenta, por lo menos histórica y dialécticamente, con algunas formas del entendimiento judío y cristiano, ¿no? Pero déjenme señalar aquí la inauguración de la pluralidad como condición de la acción humana y, por tanto, de la política, o si quieren, de la filosofía política, que es lo que importa. No me interesa ahora la política con palabras pequeñas o menores, ¿no?
Pero esa introducción de la pluralidad es una necesaria condición de nuestro tiempo, si lo queremos ver así. Y si no lo vemos así, seguramente erramos, pero sobre todo seguimos manteniendo a la víctima como pendiente. Y esto creo que no lo podemos hacer. Sobre todo si la promesa y el perdón son dos categorías para reconstruir el mundo. Bueno, pero esto es absolutamente revolucionario, perdón. Cualquier pensador hoy del ámbito mercantil o político, material, etc., diría, ¿cómo voy a regular moralmente la categoría del perdón? Bueno, hay un filósofo en este momento judío israelí que dedica la mitad de su obra a eso, ¿no? O sea que, en definitiva, si no está resuelto, está pendiente. Y si está pendiente, debe conformar un pensamiento, ¿no? Bueno, por eso me atrevo a señalar en el 8, ¿verdad? Una política del bien común se acredita por su capacidad de impedir que seres humanos sean reducidos a la condición de desechables. Algo parecido a lo que decía el Papa Francisco cuando los descartados, ¿no?, aparecen, o cuando el ámbito hoy de la tecnología y cualquiera de sus formas de poder desechan obviamente a una parte de la humanidad, ¿no? Bueno, ¿y qué decir de quien completa el ciclo con, lógicamente, la creación de la alteridad como categoría definitiva de la presencia filosófica y, por tanto, mandataria de una ética especial? Ahí lo tienen, ¿verdad? Es el difícil Levinas, que era difícil, hombre, difícil sin ninguna duda, complicado, oscuro, pero no por ello menos comprometido con ello, llega a la responsabilidad de interpretación el límite del pensar, ¿verdad? Y lógicamente a la categoría de dimensión del mundo, con una cosa que me permito decir de Derrida, para no meterle en el conjunto de los cuatro grandes, más allá de que Derrida lo sea por sí mismo. El segundo Derrida se establece después del famoso adieu que él pronuncia ante el cadáver, ¿verdad?, de su gran maestro Levinas, ¿no? Y en ese adiós, que hoy ocupa aproximadamente casi 20 folios de discurso, inaugura, a mi entender, ¿no?, un término que yo aquí, perdónenme que sea pretencioso, bueno, mi amigo de la inteligencia artificial y yo, porque estuvimos discutiendo bastante sobre esto, hemos introducido como hospitalidad. Entiéndanlo ustedes como hospedaje, es decir, pero entiéndanlo como aquel valor oriental, ¿verdad?, tópico ya en la literatura, en la que metes a la otra persona en casa, la casa es suya, pero no es propiedad suya. Ni quieres tú que sea propiedad a su vez del otro, ni el otro quiere que sea tuya. ¿Cómo se hace eso? Bueno, seguramente con un concepto que a veces no hacemos del todo bien, que es la propia interpretación de la víctima, cuya interpretación nosotros, académicos, no deja de ser un punto entre la necesario hablar del otro y la instrumentación del otro. Tarea quizá pendiente todavía en este siglo XXI. Por eso he llegado a este pequeño resumen. Ven ustedes que voy rápido porque ustedes entienden más que yo, ¿no? Un legado compartido. Los cuatro van tejiendo algo que quizá en el 21, ¿verdad? Todos reaccionan frente a la violencia del 20. Todos desconfían de las ideologías que convierten a las personas en instrumentos. Todos entienden que la filosofía debe tener una estrecha relación. Buber propone el diálogo. Bien, quizá no esté mal ese pequeño resumen como tarea, no tanto como una apuesta por un itinerario antropológico. No me atreví a poner el título, pero se atrevió inmediatamente la IA, dijo, adelante, venga, seguimos por aquí, tal techo. Quieto. Gracias por hacerme parar, que esto yo iba demasiado a prisa. No, es muy interesante. En cuanto dices que hay una monografía curiosa, ¿verdad? Dice, mi amigo Bonifacio es una cosa sobre los judíos de Sevilla. Muchísimas gracias, no tenía yo la referencia. Es que esa se acabó. Ya Bonifacio es un pequeño dios, ¿no? Ya no hay Segovia sin Bonifacio y tal. Bueno, y ahí quizá sea un poco verdad ese itinerario antropológico, ¿no? No hay humanidad sin encuentro, ¿verdad? No hay humanidad sin memoria, etc. Bueno, Levinas y Derrida es repetir que es casi lo mismo, pero desde otra manera.
Quizá aquí una idea que pueden retener ustedes para el siglo XXI, ¿no? Hasta ahora no se ha atribuido una responsabilidad fundamental y directa al pensamiento. Es más, hemos dicho que por pensar no llevamos a nadie a la cárcel. Pero, y si no fuera, obviamente, una responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad obligada, es decir, si la responsabilidad que atribuimos hoy al poder político, económico, etcétera, con razón, no debería provenir de una responsabilidad del pensamiento. No estoy pensando solo en Trump, a una exigencia de la propia racionalidad, ¿no? Y si fuera así, ¿qué hacemos con las preguntas más incómodas? Quizá una cosa parecida a esta, y ahora tengo que confesarles algo importante, a mi gusto. Esta pluralidad que reclamaba Hannah Arendt, a estas alturas del siglo XXI, no cabe atribuirla seguramente, solo al poder, sea cual sea su manifestación, ¿no? No cabe atribuirla solo al Estado, sea cual sea su atribución, ni no cabe tampoco atribuirla al pueblo en su conjunto. Pero, algo sí deben tener que ver, los tres. Porque si no, a mi modo de ver, la injusticia permanece sobre la víctima. Y cada mañana que la injusticia permanece sobre la víctima, suceden dos cosas muy importantes. Por lo que acontece a los Jus Studies, la presencia de un carácter no solo de víctima histórica, sino de ocasional victimario. Déjenlo ahí, que no quiero polemizar solo. La segunda, no menos importante, a mi entender, que la víctima pendiente exige necesariamente la recompensa, no, la dignidad pendiente. Va, nada más, ya está. Amén. Gracias, Javier. La verdad que a mí, que soy muy fanática de la IA, me ha parecido fascinante tu conversación con estos entes. Teníamos un festival, bueno, todavía existe el Festival Sefer en Barcelona sobre el libro judío. Sí, y Erika y yo, ahora ya no estamos nosotras en el comité organizador, pero en su momento, en 2023, invitamos a Thomas Spar, que escribió lo tradujo en Acantilado, está publicado en 2023, su libro que tituló Grunewald en Oriente, la Jerusalén germano-judía. Y habla de todo esto que tú has estado hablando con la IA. Me ha recordado mucho porque en realidad es la presencia de Buber, de Arendt, porque Walter Benjamin nunca llegó a Jerusalén, Gershom Scholem. Es un libro apasionante que resume con datos todo lo que tú has dicho. Simplemente quería recomendar este libro que encaja con todo lo que tú has estado contando y la vigencia de ellos. Grunewald en Oriente, la Jerusalén germano-judía, lo saca Acantilado en el 23 y es de Thomas Spar, un alemán. Y en realidad es la creación del barrio de Rehavia en Jerusalén, que es la Grunewald. Te lo agradezco mucho porque fíjate que no me había atrevido a enseñaros la última diapositiva. Y no era para teatralizar el momento del diálogo, ¿no? Bueno, pero lo hago un segundito. No. Mire, porque le había prometido a Amparo no hablar de Israel. Y obviamente pues no quiero yo romper una promesa tan grande. Pero tenía una última diapositiva solo para, ahora que no nos oye nadie, que no... Bueno, claro que hay voces extraordinarias en Israel, absolutamente importantísimas, ¿no? Para que veáis solo este mínimo conjunto, están ahí unas cuantas de ellas, pero hay muchas más. Y por eso, sí, por lo grande que quieras. Gracias. Sí, seguramente. Bueno,
hay muchos más, no faltaba más, y está toda la tradición presente de los que nos van dejando, ¿no? Y de Josué, en fin, todos los que nos van dejando, ¿no? Por tanto, merece la pena excavar ahí, merece la pena ahí y en todos los sitios, pero bueno, no voy a excavar yo en el fundamentalismo religioso, pues solo faltaba, y hay tanta gente haciéndolo que no les ayudo, ¿no? Perdón, en la broma. Entonces sí, merece la pena tanto lo que dices, ¿no? como esa construcción. Y merece la pena sobre todo que seamos fieles a esa universalización que pretendía el pensamiento judío más positivo, a mi entender, del siglo XX, ¿no? Es decir, debe conocerlo la gente, debe conocer que no solamente hay víctimas, ¿no? Sino que hay personas trabajando queriendo que no haya más, ¿no? Nada más. Y gracias, que la cita la voy a no me acordaba yo del libro, pero voy a decírselo al compañero este, no sé si era chico o chica, todavía no lo sé. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque sí, algunos momentos decía, estoy emocionado y tal, y digo, me parece muy bien. Está bien, ¿no? Perdón. Me ha parecido interesante el concepto de ética de la alteridad en tiempos donde la alteridad se cuestiona mucho y es muy compleja. Entonces, simplemente quería comentar, no sé si habéis visto, pero a mí me fascinó una entrevista que hicieron a Hannah Arendt, que es muy conocida, y en la que a mí me llamó la atención lo que dijo, y que se puede aplicar hoy en día también. No sé si es como lo contrario de la ética de la alteridad, es decir, la alteridad está presente siempre y cuando hay un cierto ambiente de convivencia, de aceptación, pero en tiempos de tensión, en tiempos de negación del otro, Hannah Arendt tiene una frase que supongo que algunos la conoceréis, que a mí me deja estupefacto, pero que es que realmente me gustaría saber tu opinión, simplemente, que es cuando dice que si te atacan como judío, tienes que defenderte como judío. Que no sé cuáles son esas implicaciones, pero es todo lo contrario a una... Es una defensa, ¿no?, de la propia identidad, o sea, no es un reconocimiento, es decir, si a mí me atacan como judío, defiéndete como judío. ¿Qué te sugiere esta cuestión? Qué terrible interpretar a Hannah Arendt, ¿no? Digo, porque... Pero a mí, yo me acuerdo de esa frase también, sí, hay que contextualizarla un poquito porque, como dices, proviene de una entrevista que yo recuerde, ¿no?, en la que habla de más cosas, ¿no?, pero bueno. Y también ella también era un poquito vanidosa, ¿no? Es decir, desde luego menos que yo mismo, o sea que imagínate bien. O sea que sí, quiero decir, bueno, mi interpretación de esa frase no es tanto o no es solo el hecho de que el judío tenga derecho a defenderse de una manera tan radical como la ofensa que reciba, ¿no?, cuanto que posee una historia patrimonial muy grande para usarla, mucho más grande de lo que parece, ¿no?, y en la que, desde su punto de vista, la originalidad es enorme. A Hannah Arendt hay que leerla, a mi entender, siempre en el triángulo de la condición humana, ¿verdad?, del totalitarismo y de Eichmann en Jerusalén. Porque si se lee solo una partecilla de ello, al final tenemos una especie de traje roto o de personalidad, digamos, casi esquizofrénica, ¿no? Yo le tengo verdadera pasión, ¿no? Es más, creo que sería la pequeña receta política del siglo XXI, si alguienes quisieran hacerla. Obviamente, si no quieres cocinar, es imposible, ¿no? ¿Para qué? Y yo antes creía, hace 10 años, solo 5, ¿no?, quizá, creía que era muy exagerada al criticar la debilidad de la democracia, y me di cuenta que no era nada exagerada, ¿no? Sí, todo lo contrario, que incluso sus famosas células, ¿verdad?, sus famosos pequeños grupos de trabajo, quizás sean el instrumento fundamental de la política. Y ahí es donde quizá la tradición patrimonial judía tiene una fortaleza enorme, que ella creía
que valía como arma dialéctica justamente para elevar una identidad que ella creía mucho mayor que la identidad del ciudadano israelí, infinitamente mayor, ¿no? Por esa universalización por una parte, pero también porque era propia, lógicamente, de una historia de 3000 años, creo yo. No tenía que ver con la desproporcionalidad de la lucha armada, no tenía que ver con el poder acumulado de una minoría, no tenía que ver, por supuesto, con el fundamentalismo religioso que ella odiaba, ¿no? No, creo yo. La fortaleza residía, por ejemplo, en los actos simbólicos. ¿Sabéis una cosa muy bonita? Cuando muere su marido, ¿no? Le reza un Kadís. Perdón, para ser exactos, ordena o pide, ¿no?, que se haga un solemne Kadís para su marido. Alguien que no se caracterizaba, obviamente, por acudir todos los sábados a la sinagoga, ¿no? Bueno, quizá me equivoco en la interpretación, quizá es la más piadosa también para ella, pero creo que sí. Y también con ello cabe decir que estaría absolutamente escandalizada desde el 7 de octubre de 2023, por supuesto, pero esto es tan casi normal para muchos de nosotros que no hace falta glosarlo, ¿no?